Ahora sale la contra de Gimnasia, pica Tarragona, se tira con todo Miramón, pelota para Tarragona, yo te digo, acaba de haber más tarjetas, se calentó el partido. Roja para Miramón. Y es roja para Miramón, sí señor. El pasado domingo 12 de febrero, durante el partido entre Banfield y Gimnasia y Esgrima de La Plata, el joven jugador del Lobo Platense, Ignacio Miramón, le propinó una patada criminal, como suele decirse en la jerga futbolística, al experimentado jugador de Banfield y ex Gimnasia de La Plata, Brian Alemán. Pero lo que parecía ser un simple hecho propio del deporte se transformó en lo que podría ser el destape de algo perturbador que viene sucediendo en el fútbol argentino. En la pretemporada de invierno del año 2021, Brian Alemán junto a Nelson Infran y Matías Pérez García fueron sancionados por la dirigencia de Gimnasia por conductas indebidas y exceso con los juveniles. Y es que aparentemente la novatada de junio de 2021 en el hotel Howard Johnson fue la cúspide de los ataques de los Ninjas, la banda liderada por Alemán y encargada de bautizar a aquellos jugadores que suben a primera. Y es que habrían entrado en 3 ocasiones distintas a la habitación del juvenil Ignacio Miramón para bautizarlo / golpearlo entre 7 u 8 jugadores. Después iban a hacer lo mismo con otro juvenil llamado Franco Torres, pero aparentemente la peor parte se la llevaría otro juvenil, Bruno Palazzo, a quien golpearon con una madera astillada hasta dejarle sangrando el muslo. Y la última víctima de aquel brutal ataque cometido en junio de 2021 sería Ivo Mamini, quien ya había sido bautizado en el 2020, pero querían volver a hacerlo un año más tarde. 2 años después de aquella fatídica noche, el joven mediocampista de Gimnasia ajusticiaría a su verdugo, pero esta vez a plena luz del día y a la vista de todos. Los rituales de iniciación, bautismos o novatadas son prácticas que se llevan a cabo en diferentes ámbitos de la vida. En los deportes como el fútbol o el rugby, en las universidades, en las despedidas de soltero, en el ejército, etc. El objetivo de estos es marcar el momento en que una persona pasa de un estado a otro. Por ejemplo, de soltero a casado, de amateur a profesional o lo más utilizado, de no pertenecer a pertenecer. ¿Pero por qué se hace esto? Lo que se busca obtener es la extrema subordinación del individuo al conjunto colectivo. ¿Cómo? A través de la humillación y el dolor físico. Y esta es una parte fundamental dentro de estas prácticas, porque soportar tales suplicios es la manera más evidente de mostrarle al grupo la subordinación de uno mismo y por lo tanto la absoluta voluntad de aceptar todo en pos de pertenecer al grupo. Es como en una pareja de carácter tóxico donde uno le dice al otro: ¿qué estarías dispuesto a hacer por mí? Y en base a aquello que la persona esté dispuesta a hacer, es el nivel de subordinación que ésta tiene para con su pareja. ¿Y para qué se necesita semejante nivel de subordinación? Para que todo aquel que ingrese al grupo pierda su individualidad y por lo tanto el poder de cuestionamiento. Es aceptar todas las normas que se le imponen sin discutir. Por ejemplo, supongamos que alguien pertenece a un equipo de rugby y al capitán se le ocurre que hay que darle una golpiza entre todos a una persona. Al individuo pertenecer al grupo, este pierde su autonomía y su poder de cuestionamiento frente a la barbaridad que se quiere llevar a cabo. Se tiene que subordinar a la directiva del miembro que se encuentra en una posición superior en la escala jerárquica, en este caso el capitán, y llevar a cabo la acción que se le pide. Es lo que en las fuerzas se conoce como obediencia debida, donde el subordinado ejecuta la acción que su superior le ordena, transformándolo al primero en un mero instrumento del segundo y por lo tanto privando a este de autonomía, pero a su vez librado de responsabilidad. Un recurso que utilizaron los responsables de la desaparición forzada de personas durante el proceso de reorganización nacional, o más conocido como la dictadura, para establecer la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito que mencionamos más arriba. ¿Qué pasa con el que no acepta? Es desterrado, marginado, como veremos más adelante. Pero primero, ¿cómo son los rituales de iniciación? Son diferentes dependiendo del ámbito donde se hagan. En el fútbol siempre se supo que aquellos jugadores que llegan a primera son rapados. En las universidades, cuando los estudiantes se gradúan, se les tira harina, huevo y otras cosas. En las despedidas de soltero aumenta la humillación. Una de las prácticas más trascendidas es la de dejar desnudo al novio en una de las avenidas más transcurridas de la ciudad. En el ejército, además de raparlos, se les dan duras golpizas y los obligan a ingerir enormes cantidades de alcohol, dos prácticas que llevaron al deceso de algunos iniciados y de los que hablaremos más adelante.
y lo peor para el final. Luego del asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de 8 rugbyers en la localidad costera de Villa Gesell a la salida de un boliche, la sociedad argentina quedó conmocionada y se abrió una puerta para saber más sobre cómo funciona, puertas para adentro, este deporte. Y es que los rituales de iniciación en el rugby fueron durante mucho tiempo un tabú. Todo tipo de humillaciones, torturas y vejaciones están permitidas en estos bautizos. Por eso, prefiero que escuchen de qué se trata de la mano de sus protagonistas. Que te caguen a trompadas, que te muerdan hasta que no te puedes sentar. A mí, eso es experiencia mía. ¿Sabes cómo estaba? Me mordieron la cola, un cachete. Una persona de 130 kilos que tiene una mandíbula diferente, porque es como que tiene una mandíbula diferente que agarra y parece un dogo. No me pude sentar por 4 días, de verdad te lo digo. ¿Sabes lo que me dolía? Ja, 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 todo el bondi, ja, 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 ja. Nada, cero gracioso, me cortaron todo el pelo, que yo amaba mi pelo. No tiene nada de naturalizás. Ni bien ganamos, ya sabía lo que iba a pasar. Me saqué la camiseta y el short, y me dejé solo las calzas térmicas. Me senté en un banco del vestuario al lado de los otros debutantes y esperé. Los más grandes del plantel empezaron a entrar al vestuario cantando las canciones con las que salía tal equipo y con un montón de escabio, que nos dieron a los que debutamos lo suficiente como para marearnos. Mientras que tomábamos sin decir nada, porque no nos podíamos quejar, si no era peor, con un cuchillo nos empezaron a cortar el pelo y las cejas, y mientras los demás nos cagaban a palos y nos escupían. Uno de los referentes del grupo nos obligaba a abrir la boca y nos mandaba cerveza como loco, al punto que casi nos ahogamos. Después nos enteramos que la birra que nos daban estaba toda meada. Cuando estás ahí casi no te das cuenta, la clave es estar en pedo para sobrellevarlo mejor. Una vez que termina esa parte, estás más liberado y viene el tercer tiempo, donde te hacen tomar más de lo normal para que termines quebrando. Yo vi con mis propios ojos abusos como palizas atroces a chicos desnudos y objetos metidos en el culo. Rehusarse no es opción, porque el castigo será peor. Se pone música en el vestuario y se le pone un disfraz al que debutó. En su momento, por ejemplo, el elegido era el de enfermera. Se lo hace bailar y a medida que llega la noche se le dan desafíos. Por caso se le exige que cuente chistes. Si el chiste es bueno, se lo aplaude. Si es malo, se le pega fuerte. O se lo hace tomar más. Los golpes son duros, con una tabla de madera en la espalda. Y a veces se pasan. Se les pega con los tapones de aluminio de los botines. Se les corta el pelo, se les hace desastres en la cabeza a los novatos. Al final, se le canta una canción. Solo le pido a Dios que el nombre del bautizado juegue para siempre. Te tenías que bancar que te froten la pija y el culo por la cara. En medio de la paliza te dan un poco de hielo para que te pongas en los huevos. Una vez obligaron a un pibe a que se pusiera un guante de goma y masturbara a uno de los referentes del equipo. El sacacaca era un ritual donde uno de los pilares o el hooker de la primera se colocaba un guante de látex y le introducía al debutante el índice o el dedo mayor en el recto. Y los testimonios siguen y siguen. ¿Y qué pasa con los que se resisten? Para responder esta pregunta tenemos el duro testimonio de un exjugador de Olimpo de Bahía Blanca que así relata su experiencia. Tenía 17 o 18 años allá por el 2015 más o menos. Estuve en Olimpo de Bahía Blanca e hice 3 pretemporadas en primera. La primera me tuve que pelar y obviamente no dije nada. Pero en la segunda y la tercera también me lo cortaron por más que no quisiera, con la particularidad de que la tercera vez me planté como pude y el capitán, en ese momento, Néstor Moiragui, no se lo tomó muy bien y a partir de ahí vino lo peor. Estábamos en cierre de la ventana haciendo la pretemporada con mucho calor, por lo tanto, a veces hacíamos hielo en los baños del hotel. Teníamos 2 baños y en cada uno había un barril lleno de agua con hielo. El baño de la izquierda era para los pibitos y el de la derecha para los más grandes. En un momento viene el preparador físico y me pide que me suma a la fila de la derecha, a lo que le respondo que no, porque sospechaba que algo podía pasar. Me insistieron un par de veces hasta que dije que sí. De todas formas, era para hacer hielo. Cuando entro, el hijo de puta del profe cierra la puerta y cuando miro para adentro estaba el capitán con su bandita y me quisieron pelear. Me vuelvo a resistir diciéndoles que ya me habían peleado 2 veces y como respuesta el capitán me tira una piña en el brazo e insiste en que me iba a pelear. Estuvimos así como por 10 minutos hasta que salta el profe y me dice: vas a terminar llorando y con el pelo cortado. Finalmente me di por vencido y los dejé que me raparan. Al otro día me descansaban obviamente. Pero lo peor de todo fue que en la entrada en calor previo al entrenamiento, Néstor se me acercaba como si estuviera todo bien, pero yo no le daba bola. Entonces al ver mi indiferencia hacia él, les empezó a decir a mis compañeros que me pegaran patadas, y cuando vio que no lo hacían, él mismo se cruzó toda la cancha para tirarme patadas, y por lo tanto, tenía que entrenar esquivándolas para que no me lesionara. Todo a la vista del DT y el cuerpo técnico que no hacían nada. Estuve mucho tiempo bancándome esas cosas y hasta le llegué a pedir al coordinador que no me suban a primera porque la estaba pasando realmente mal. Tener problemas con el chino Moiragui y su bandita se volvió algo de todos los días.
todos hicieron los boludos, de las peores experiencias que tuve en el fútbol. Cuando los bautismos llegaron muy lejos. El 19 de junio del año 2022, el subteniente Matías Chirino perdería la vida tras participar de un brutal bautismo en un cuartel de Paso de los Libres ubicado en la provincia de Corrientes. Según se pudo establecer en la investigación de la justicia, el soldado de 22 años presuntamente fue maltratado y obligado por varios oficiales superiores a ingerir grandes cantidades de alcohol, a sumergirse con poca ropa en una pileta de agua sucia y fría. Cuando estaba inconsciente, fue dejado en un colchón sobre el piso de una de las habitaciones del complejo militar. Tal como se estableció en la autopsia, el joven murió ahogado en su propio vómito. Actualidad. Luego de la muerte del subteniente Chirino, el Ministerio de Defensa prohibió los ritos y ceremonias de iniciación. A partir de ahora no se permitirá la realización de festejos, ritos y ceremonias de iniciación, reuniones sociales o cualquier tipo de actividad, cualquiera sea la denominación que se le otorgue, como así también el ingreso, provisión y consumo de bebidas alcohólicas dentro de unidades y establecimientos de jurisdicción militar con motivo del comienzo o la finalización de actividades de formación o entrenamiento, la adquisición de aptitudes o especialidades. En el rugby, posterior al brutal asesinato de Fernando Báez Sosa por parte de 8 jugadores de dicho deporte, clubes como el Biguá Rugby Club de Mar del Plata se hicieron eco de lo sucedido y decidieron eliminar por completo la ingesta de alcohol en los terceros tiempos y eliminar cualquier tipo de práctica de iniciación o bautismo que contenga acciones violentas y o invasivas dentro y fuera del club, lo cual incluye viajes y giras. En cuanto al fútbol, referentes del deporte en Argentina como Mauro Boselli y Mariano Andújar, ambos jugadores de Estudiantes de La Plata, tomaron la decisión de no continuar llevando a cabo dichas prácticas, por lo menos mientras que los mismos sean parte de la plantilla del Pincha Rata, y así lo expresaba. ¿Se sigue pelando a los pibes que hacen la primera pretemporada y esas cosas? Mira, acá nosotros tenemos una idea, y esto la baja la línea Mariano, que es el que más tiempo está en el club, de que no nos gusta eso. No tiene sentido, Digamos, estás ridiculizando a los chicos y la realidad es que, digamos, no tenemos la idea. Por lo menos mientras estemos nosotros no se va a dar acá en Estudiantes. Después cuando nos vayamos y queden algunos otros más grandes, capaz que le agarran la locura y lo quieren hacer, pero la idea, por lo menos que tenemos nosotros, es no hacerlo sentir mal a un chico que quizás está haciendo su primera pretemporada, que tiene sus miedos, que tiene, no sé, que le gusta tener el pelo más largo y no tiene ganas de pelarse. Entonces me parece que no tiene sentido, no nos gusta. Conclusión. Vivimos en una época de cambios, una donde ciertas prácticas arcaicas nada tienen que ver con el contexto en que vivimos y que por lo tanto no tienen cómo justificarse, no tienen a qué aferrarse para seguir existiendo. En la era de las personas, de las individualidades y la libertad, nadie tiene que por qué soportar ni la violencia ni la humillación por parte de alguien para pertenecer a un grupo. Es el momento de abrazar el cambio, de desterrar esta clase de conductas tóxicas que de nada sirven más que para satisfacer los deseos sádicos de aquellos que disfrutan de infligir daño y dolor a los demás. Pero para eso se necesitan líderes positivos, unos que tengan la valentía y la autodeterminación suficientes como para enfrentar a aquellos que pretenden sostener el orden establecido y romper de una vez por todas con esas prácticas heredadas que quieren sobrevivir solo para continuar perpetrando el mal. Muchas gracias.